Bueno, buenas Ya tardes a pasa. todos nuevamente. Muchas gracias por su asistencia, por atender el llamado a este conversatorio el día de hoy en el marco de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Estamos hoy con el profesor Walter Reina, coordinador de la especialización, y quien nos hablará un poco de este tema tan interesante y cómo abordarlo desde las regiones. Así que a todos muchas gracias y bienvenidos. Darles una información cortica y es que estamos en inscripciones para la especialización, tanto para la región del Carmen de Viboral como para Medellín. La inscripción de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos estarán activas o habilitadas hasta el próximo 19 de mayo, así que todos invitados a que se inscriban, a las personas y a los estudiantes pues que tenemos también en la sala presentes, también agradecerles y que puedan hacer difusión de la convocatoria, pues se los agradecemos mucho. Profesor, muy buenas tardes. Voy a dejar de compartir ya la presentación y puede proyectar su presentación. Muy buenas tardes, profesor. Gracias, Felipe. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles que se hayan conectado, que hayan sacado el ratico de tiempo para esto. Yo sé que con esto de la pandemia todos andamos más ocupados, pero esta es una oportunidad para la región que no pueden dejar pasar por alto máximo en estos momentos de esta crisis tan complicada que estamos viviendo el país y el mundo entero. Yo pues voy a hacer unos pequeños comentarios eh, sobre el tema de proyectos y la problemática alrededor del área de proyectos y eso pues ligado a la economía regional. Entonces, si me lo permiten, voy a presentarles unos cuantos slides que elaboré y si va surgiendo alguna inquietud, pues me cuentan. Permítame en un segundo, ya les comparto. Mientras usted proyecta allí, profe, hago la claridad. Sí, Sí. vamos a entonces hacer la presentación del conversatorio y usted hace su presentación y al final entonces tenemos, ¿le parece bien si cerramos con una tandita de preguntas que nos hagan a través del chat? ¿Le parece bien? Claro que sí. Listo, perfecto. Bueno, entre tanto les digo que el decano de la facultad, profesor Sergio Iván Restrepo, y el director del programa de administración, el profesor Bernardo Ballesteros, les mandan un saludo caluroso y esperan verlos algún día en la facultad como estudiantes de la especialización. Muy bien, entonces ahora sí les voy a compartir la pantalla. Creo que deben estar viendo ya mi pantalla, ¿no es cierto? Felipe, me corroboras, por favor. Sí, sí, es así. Sí, profe, ahora se está viendo ya perfecto. Bueno, entonces, pues esto está en el marco de la especialización. Mm, Empecemos entonces. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de la importancia de los proyectos en el desarrollo y en el crecimiento de las regiones. De eso vamos a hablar. Primero, entonces, para poder hablar de eso, creo que es importante eh, volver a mirar cuál es el panorama mundial que tenemos hoy en escena. ¿Sí? Eh, Permítame un segundo, si pongamos esto como por aquí, que no estorbe tanto. Entonces, todos sabemos que en este momento estamos en una situación de pandemia muy grave, una pandemia mundial que se ha ocupado de preservar la vida humana. Y eso pues está bien, ¿no? Para ello ha acudido a dos estrategias, el confinamiento y un alto gasto, de pronto en el caso de Colombia, de desaparición de recursos gubernamentales
en vacunas y en todos los tales elementos llamados protocolos de bioseguridad, mascarillas, bueno, todo ese tipo de cosas que se han implementado para esto. Y en eso, pues entonces, se han ido toneladas de plata, que como les digo, en el caso de Colombia, no sé dónde estarán, pero se han desaparecido. El hecho es que estas dos alternativas o estrategias han llevado, la primera, el confinamiento, a una crisis económica bastante fuerte, todos la conocemos, a nivel mundial, unos países más que otros, obviamente, ¿sí? Y esto pues se ha visto reflejado en el cierre de cientos de empresas. Yo sé que allá en Oriente lo han vivido y que aquí pues sin duda también muchos hemos sentido esa situación. Esto pues ha desembocado en una caída, unas altas tasas de desempleo. En el caso de Oriente, para mediados de 2020, según Cámara de Comercio, la tasa de desempleo llegó al 43%. ¿Mm? Y para Latinoamérica y el Caribe, según organizaciones internacionales, se preveía que se iban a perder 12 millones de empleos. Pues son cosas alarmantes y esta caída en el desempleo, pues desemboca ¿qué? En una fuerte contracción de la demanda. Por el otro lado, el alto gasto de los gobiernos se ha apoyado en emisión primaria, en lo que se conoce pura divisa fiat, o sea, pura emisión de dinero que sabemos no tiene ningún respaldo, ¿eh? y, y que en el mediano plazo, sobre todo a los más pobres, o sea, a estas economías, les va a generar un alto proceso inflacionario. Esto es lo que se viene después de la pandemia. Pueda que salgamos con las vacunas, con todos vacunados, con todos inmunes a la enfermedad, pero vamos a salir con otra, que se llama estanflación, cuando juntamos estas dos cosas. O sea que economías como estas se van a enfrentar a un proceso estanflacionario que no es más que la combinación de una caída en el Producto Interno Bruto acompañado de altas tasas de inflación como producto de esta emisión desbordada de dinero. Y lo han hecho en todas las economías. Y esta no se ha quedado atrás. Entonces, ese es el panorama. ¿Qué va a pasar entonces con la economía una vez podamos salir del proceso de la pandemia? Según el nuevo Nostradamus que tenemos ahora, que es Bill Gates, dice que para finales, para finales de 2022, de pronto estaremos llegando a la normalidad. O sea, que podamos salir, que otra vez nos podamos airear, pero ustedes se imaginan, si a 2020 ya teníamos el 43% de desempleo en, en Oriente, entonces a 2022, ¿cómo vamos a estar? ¿Mm? Y cada vez sale un nuevo pico y con estos disturbios por seguro tendremos mucho más contagios y bueno, entonces la situación no es nada fácil. Entonces, ante esto, pues a nosotros nos surge la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo vamos a reactivar la economía una vez salgamos de esta crisis? ¿Eh? Y no nos queda sino una alternativa, como en toda crisis, cuando hay una fuerte contracción de la demanda producto de un desempleo primero, porque aquí lo primero que se dio fue cierre de empresas, entonces no era que nadie estuviese comprando, sino que se quebraron porque no dejaban vender. Ay, bendito sea Dios. Y, y en esa medida, pues, se contrae la demanda. Entonces hay que reactivar otra vez la demanda, pero para ello hay que generar empleos. Y nos queda esta alternativa, y la inversión público-privada. La pregunta es, ¿de dónde la plata? ¿De dónde hacer inversión? Y entonces aquí es donde se vuelve importante los proyectos. En este momento, según hablaban desde la gobernación de Antioquia,
hay 1 billón de pesos para asignar por regalías a los municipios de Antioquia, más los recursos que no han ejecutado a la fecha los diferentes municipios. O sea, esto es una cantidad de dinero representativa para que desde las administraciones municipales se generen proyectos de inversión pública que jalonen la demanda, que generen empleo, que vuelvan a reactivar la economía. La tenemos entonces ahí, a la mano, para aprovechar esos recursos. En el caso del oriente antioqueño, estas son algunas cifras de los recursos de regalías que hay planeados para Antioquia, para el oriente. Aquí solamente menciono el oriente cercano. ¿eh? Eh, mm, Como ven, tenemos Río Negro, pues estas cifras a 2030, una asignación por regalías de 1.750 millones, más lo que ya tiene acumulado, que creo tiene como 30.000 millones, y así cada uno de estos municipios, más estos que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, para Marinilla, en el bienio de 2021-2022 se tenían 5.000 millones de pesos para regalías, para ejecutar proyectos. O sea que hay un recurso. El problema es acceder al recurso, porque no se entrega a cualquiera, no se entrega en cualquier momento. Se tiene que cumplir ciertos requisitos. Y uno de esos requisitos es la estructuración, la formulación y la evaluación adecuada de proyectos. Y diríamos, pues muy fácil, ¿no es cierto? Pero no, usted va a ver las administraciones municipales de muchos de nuestros municipios, que valga la redundancia, y los conocimientos que tienen en proyectos son muy pocos. Y en ese sentido, entonces, no se presentan proyectos, o si se proyectan, se devuelven porque quedan mal estructurados, porque quedan incluso mal montados a las plataformas, porque se piden por un rubro que no es, se solicita la plata por un rubro que no es. Bueno, en sí, toda la cantidad de falencias que ustedes se puedan imaginar a la hora de solicitar recursos a través de proyectos. Pero como lo pueden ver, recursos hay por parte de las administraciones municipales, si se mueven y hacen lo que tienen que hacer. El problema es que, como les digo, no tenemos mucha capacidad instalada para eso. Lo que les voy a mostrar a continuación es una cifra, es unos datos que nos muestran qué tan bien está la región estructurando los proyectos. Entonces, está demarcado aquí en amarillo la región del oriente, pero como les digo, pues los análisis casi los hemos hecho con el oriente cercano, pero aquí están todos. Aquí puse, puse este mapa puse el mapa del oriente con los nombres para tenerlos, para poder tener un poco claro de qué se trata. Fíjense entonces que la estructuración de proyectos está calificada como crítica, media, baja, mínima, en estos colores. Si este es Oriente, solo se salvan algunos municipios que no tienen, digamos, problemas con la estructuración, pero la mayoría, como ustedes ven aquí, lo que está en rojo y en un poco este color como un café, no sé, están en una situación crítica o media en la estructuración. Por ejemplo, entonces aquí tenemos este que tengo aquí de Río Negro, una situación crítica a la hora de estructurar proyectos. Este que viene acá es el Carmen de Viboral. Y una serie de situaciones pues que no permiten entonces que si desde la estructuración fallamos,
si de la estructuración fallamos, entonces es evidente que no vamos a poder acceder a los recursos. ¿Eh? Se salvan algunos municipios como El Retiro, Marinilla, y van a ver que más adelante van a ir cambiando estas posiciones. Este dato lo tuvimos que tomar del año 2016 porque muchos municipios no han ejecutado proyectos por regalías hace varios años. Entonces uno miraba, por ejemplo, Río Negro y decía, bueno, ¿qué proyectos por regalías ha ejecutado Río Negro en el 2019 y cosas así? No han hecho nada. Y así varios municipios. Entonces por eso tuvimos que tomar este dato de 2016 para que incluir a aquellos municipios que no han ejecutado. Esto en cuanto a la estructuración. En cuanto a la gestión, tenemos esta situación. Y ustedes ven que aquí en blanco, estos que hay en blanco son los municipios que no han ejecutado últimamente proyectos por regalías. ¿Eh? Y los que están en verde son los que le van muy bien en la gestión. Y ahí tenemos entonces, creo que El Retiro y Amalfi. Esto era el segundo trimestre de 2018. Con problemas aquí, Cafecito Pequeño, La Ceja y La Unión. Problemas, o sea, una baja gestión de los proyectos. Estos dos municipios, La Ceja y La Unión. Los otros, media, pero solamente se salvaron para esta fecha entonces El Retiro y Amalfi. Entonces, no sabemos estructurar, o tenemos problemas con la estructuración y tenemos problemas con la gestión. Entonces ahí, pues, complicado hacer cualquier consecución de recursos. Esto fue segundo trimestre de 2018. Miremos rápidamente datos del 2019. En el 2019, el cuarto trimestre de 2019, salen muy bien evaluados nuevamente El Retiro y se recupera el Carmen de Viboral. O entra a ejecutar, porque en el 2018 parece que no ejecutó, en el 2019 entra a ejecutar y sale bien calificado. Se recupera un poco La Ceja, porque estaba en una situación muy baja de la gestión, se recupera un poco y este verde es el tercer trimestre, estaba mejor que en el cuarto trimestre de 2019, que volvió y aflojó. Y siguen mal en la gestión La Unión y entra Guarne, que no estaba ejecutando proyectos, pero que ejecutó para esta época y sale mal evaluado en la gestión de los proyectos. Y como ven, estoy señalando simplemente lo que es el oriente cercano. Los otros municipios pues tienen mayores problemas y los que no están aquí, por ejemplo Río Negro, es porque no ejecutó proyectos de regalías para esta época, entonces no está evaluado. Pero entonces uno dice, bueno, ¿qué es peor? ¿No ejecutarlos o ejecutarlos y salir mal evaluado? O sea, el costo de oportunidad que tiene no aprovechar los recursos es tan grave como salir mal evaluado. Esos recursos que no aprovecha un municipio los devuelven otra vez a la gobernación y los utilizará el municipio que sí destaque y que sí presente proyectos y entonces su calidad de vida estará mejor y todos estarán mejor en esa región, pero si habiendo los recursos no los utilizamos, entonces es el gran problema con los recursos de regalía. Están ahí, pero no se aprovechan. No se aprovechan entonces porque no se presentan proyectos, no se aprovechan porque se formulan mal los proyectos, no se aprovechan porque se gestionan mal los proyectos. Entonces, tenemos un grave problema. Esa es la situación en cuanto a los proyectos, en cuanto a la inversión pública. Hay recursos, pero no hay capacidad para estructurar y gestionar proyectos. Y por eso, entonces, se vuelve tan importante
proyectos, valga la redundancia, proyectos como este que queremos llevar a la región del Oriente para que haya una buena capacidad instalada, para que haya en las manos de la región el conocimiento y puedan aprovechar estos recursos. Eso, como les decía, en cuanto a los proyectos públicos. En cuanto a ya principalmente la inversión privada, la cosa está ahí. Ustedes saben que Colombia es uno de los países donde más se hacen emprendimientos, pero también es uno de los países donde más se fracasan los emprendimientos. Estos datos nos muestran un poquito la situación del tejido empresarial. Empresas matriculadas, o sea, nuevas en el oriente antioqueño, en 2019 fueron 8.328, mientras que para 2020 se redujo en un 7,84 a 7.675 empresas. Obviamente, claro, está el tema de la pandemia, claro, pero por encima del tema de la pandemia, eso no nos va a dejar de afectar. ¿Eh? En 2010, esto fue empresas nuevas en Oriente. La renovación de las que ya existían se redujo en un 2,18, o sea que se cerraron una cantidad de empresas. Habían 30.876 en 2019 que habían renovado su registro, para 2020 bajó a 30.194, o sea, estamos hablando de unas 600 y pucha empresas, que eso es muchas empresas y entonces muchos desempleados. Obviamente, al Oriente le ha ido un poco mejor que lo que le ha ido a Antioquia y a Colombia en general. Sí, sin embargo, no deja de ser preocupante la situación. Si nosotros cogemos las empresas que se matriculan y cogemos las empresas que cancelan sus registros, o sea, que cierran las empresas, nos sale una nueva estadística que se llama la natalidad de empresas por sectores. Y entonces aquí tenemos del 2018 a 2020 cuáles sectores se han deprimido más en el tema de las empresas. Y tenemos que el tema de restaurantes y hoteles ha caído un 60%, la industria un 12%, y las empresas del sector de servicios sociales y personales un 15%. Las demás han mejorado en el 2020, en el 2019 cayeron, en el 2020 mejoraron un poco, pero tenemos tres grandes sectores que han visto disminuir su número de empresas activas y con ello las consecuencias pues en el desempleo. Como ven, es momento de que en nuestras vidas hagamos un pare y miremos también pues cómo podemos nosotros aportar a nuestra vida profesional y a la región a través del conocimiento. ¿Mm? Esa pues la situación en cuanto a el sector privado. ¿Mm? Por otro lado, el Oriente tiene una masa crítica que se puede pensar en formar en un posgrado. Estos datos que les voy a mostrar también son de 2016. Desafortunadamente, la base de datos del ministerio no está actualizada en este momento, tal vez por cuestiones de pandemia, no sabemos por qué, pero no está actualizada. Esto lo sacamos del Observatorio Laboral. Entonces nos decía que a 2016 el número de estudiantes de pregrado fue para 2016 de 1.239 personas, para un acumulado de 2006 a 2016 de 7.840 personas graduadas en pregrado. Eso es una masa crítica interesante para formar en posgrados. Obviamente, hay solo unos municipios que son los que se destacan en los graduados, como ustedes lo ven aquí, pues el Carmel, Río Negro,
son un poquito. ¿eh? Estos son los que jalonan pues el número de graduados. Para los demás es una situación muy crítica porque es que entonces no hay profesionales en el área y todo se vuelve mucho más complicado. Frente a este total de graduados a esta fecha, está el paralelo de cuántos se graduaron en posgrados. Entonces vemos que para 2016 solamente 325 personas se graduaron en posgrados, frente a 1.239. Eso viene a ser, no sé, un 30 y tanto por ciento. O sea que hay toda una cantidad de profesionales que no trasciende de sus estudios de pregrado y obviamente pues su aporte a la generación de valor de la región, al crecimiento de la misma, pues no es igual al que se obtendría si tuviésemos una base de profesionales mucho más cualificados. De estos 325 de 2016 graduados en posgrados, se graduaron 201 como especialistas. O sea, más o menos como casi un 60% de esta cifra se graduó como especialistas. Y eso no es gratuito. O sea, si uno puede pensar que se fueron a estudiar una especialización porque era más rápido, más barato, que tiene sentido, pero también es que cuando las empresas entran a buscar profesionales, generalmente buscan especialistas. O sea, una empresa del sector privado poco busca un doctor. Eso se lo dejan a la academia, a las universidades, a las entidades que hacen ciencia e investigación. Entonces, eh, es claro que esta cifra, este casi 60% de los graduados en posgrados que sean especialistas, no es gratuito. Mm, Y entonces a estos especialistas que de aquí, aunque no lo estoy mostrando en este momento, la mayoría son del área del management, de la economía, donde se inserta el tema de proyectos y por estadísticas se ha evidenciado que en Antioquia y en Colombia un 90 y más o menos un 93% en promedio de los especialistas se enganchan laboralmente. Hay posibilidades para los especialistas y hay más posibilidades aún para los especialistas en proyectos. Yo no sé si ustedes han buscado empleo los últimos años y han evidenciado que la mayoría de empleos, de ofertas laborales que hay, tienen allá un apellido y dice profesional esto con conocimientos de experiencia en proyectos. Casi a todos los profesionales les están pidiendo ese conocimiento. Entonces, no en vano, el Project Management Institute, el PMI, que es una de las rectores a nivel mundial del tema de proyectos, vaticinaba que para el 2020 se habría incrementado en 15,7 millones los puestos de trabajo para directores de proyectos. Y ustedes me dirán si esto puede haber sido posible cuando, como les digo, cuando uno mira las ofertas laborales y casi todas tienen un apellido de conocimientos en proyectos, en gestión, en formulación, en evaluación. De la mano de esta proyección, esta entidad, el PACE Group, para el 2016 también llevó una consultoría en todas estas regiones en América del Norte, en América Latina y en estos países y continentes, identificando cuáles eran los puestos de trabajo que más se solicitaban en el mundo. Y lo que encontraron fue esto. En el área de ingeniería y manufactura, lo que más se pedían eran ingenieros o gerentes de desarrollo y administradores de proyectos. Y en el área
de cadena de suministros y de compras, lo que más se pedía eran directores de calidad o administradores de proyectos o estos otros profesionales. Entonces vean ustedes que los coordinadores, los directores, los jefes de proyectos, los profesionales con conocimiento en el área de proyectos tienen una gran posibilidad de empleabilidad en este momento. ¿Eh? Por eso nosotros traemos esta propuesta de, de, de formación para que ustedes la evalúen, piensen, la estudien. Esta es la segunda vez que hacemos el intento de abrir la especialización en el Carmen. Y bueno, seguramente esta crisis no nos ha ayudado mucho, pero decidimos volverla a traer porque creemos que es una gran oportunidad para cualquier región. En ese sentido, pues les muestro las bondades de esta especialización. La abrimos en 1996, o sea que tenemos ya un buen rato haciendo este ejercicio. ¿Eh? Creo vamos, Felipe, no sé, me corrige si vamos 23, la corte 24 en Medellín, más o menos, no Sí, recuerdo. señor, corte 24. Y en Amalfi, en este momento estamos cerrando la primera cohorte con 16 estudiantes. Esa cohorte en Amalfi fue un esfuerzo que se hizo con la administración municipal de Amalfi, que apoyó con recursos y con tiempo a varios de sus empleados para que hicieran la formación y otras personas pues, del municipio. La hemos desarrollado también en el Quindío y en Montería. ¿Qué tiene esta especialización de bondades, hombre? Que cubre la formulación en casi todos los estudios que la componen. La mayoría de especializaciones en proyectos cubren algunos de los estudios que están inmersos en un proyecto. Nosotros tratamos de darle cubrimiento a todos, o a casi todos, un 90 y pucha %. Aparte de eso, formamos en evaluación de proyectos, pero evaluación ex ante, o sea, antes de ejecutar el proyecto, que es lo que hacen todas las universidades. Pero también formamos en evaluaciones post, que eso sí no lo hace ningún programa de especialización en proyectos. O sea, le enseñamos a la gente para que aprenda a evaluar bajo metodologías internacionales, como es la metodología de la Unión Europea, que aprenda a evaluar proyectos posterior a su ejecución, lo que se conoce como evaluación de impactos y de resultados, que es lo que casi todo el mundo tiene en mente cuando se le habla de evaluación socioeconómica de proyectos. Lo que pasa es que hay una evaluación ex ante y una evaluación ex post. Nosotros abarcamos las dos y abarcamos los proyectos públicos y privados. Adicionalmente, cubrimos la evaluación financiera, la evaluación social y la evaluación económica. Este es otro aspecto muy importante de la especialización, o sea que aplica tanto para proyectos públicos como privados. Como ustedes ven, pues es una alternativa bastante completa en el tema de proyectos. Para terminar y darle paso a sus preguntas, si las hay, les presento pues el plan de estudios que tenemos en este momento. Son 2 semestres donde iniciamos con una definición conceptual y estructuración de las metodologías en proyectos que hay aquí en Colombia, que se usan en Colombia, bueno, y a nivel internacional. ¿Sí? Posteriormente damos paso al seminario de monografía y aquí vienen cada uno de los estudios, el estudio de mercados, el estudio técnico organizacional, el estudio financiero, el estudio de riesgos. Todos estos elementos se necesitan para hacer evaluación socioeconómica, porque la evaluación financiera no dista mucho de la evaluación económica y social. Se necesitan los mismos insumos
para ambas cosas. ¿Mm? Pero cuando llegamos a la evaluación económica y social, agregamos otros. Pero necesitamos los que se tuvieran que tomar para la evaluación financiera. Entonces, en este segundo semestre nos concentramos más en la parte económica social ya aplicada a la evaluación. Entonces, primero vemos una parte conceptual para entrar a la evaluación socioeconómica de proyectos. Después hacemos la evaluación ex post, que generalmente se hace para proyectos públicos, ¿sí? Y cerramos con la gerencia de proyectos para que ustedes den paso a sus monografías. La planta de docentes que tenemos en esta especialización data de largo tiempo. Hay más o menos unos 4 o 5 doctores en la especialización y los demás son magíster y con una gran experiencia y recorrido en el tema de proyectos, lo que le da pues soporte a este programa que ha tenido tanto éxito desde el año 1996. Yo no quiero quitarles más tiempo y quiero dar paso a las preguntas que tengan para que podamos hacer esto más entretenido. Muchas gracias. Estos son mis teléfonos de contacto, pues este es el de la oficina, ahorita no, pero sí me pueden llamar a este o contactar a través de este correo y la unidad de posgrados en estos dos números. Felipe, podemos dar paso a las preguntas que hayan. Claro, profe, tenemos entonces en este momento una persona de Jenny Gallego. Nos pregunta una persona como profesional en pregrado diferente a las áreas administrativas, eh, eh, pero que tiene pues gran interés en el tema y que ha, digamos, ha trabajado, tiene algunos indicios en el tema. Entonces pregunta que si puede inscribirse a la especialización. Ella hace la anotación y dice que es microbióloga y tiene Bueno, también una Jenny, pues maestría, ¿sí? muchas gracias por estar aquí. Eh, los proyectos son transversales a todas las áreas del conocimiento. Ujú. En este programa hemos tenido abogados, sociólogos, deportólogos, comunicadores, ingenieros, de todas las áreas, porque cualquiera puede verse en determinado momento obligado o llamado a formular, evaluar, a gestionar proyectos en su vida profesional o en su vida personal. Entonces, nosotros a la hora de seleccionar los estudiantes, no pedimos que sean de un área específica. Pedimos, eso sí, que de alguna forma estén conectados al tema. ¿Eh? Y a través de una entrevista, de un pequeño ensayo que se les solicita de un par de páginas, hacemos un proceso de selección. Pero de entrada te digo que te puedes presentar con toda la tranquilidad y máxime si tienes ya un acercamiento al tema. ¿Quién Bueno, más? voy a darle en este momento que nos levantó la mano el señor Iván Ríos. No lo veo ya aquí en la lista. Tal vez tuvo algún problema con la conexión. Pero Uy, entonces en este momento también tengo una pregunta de Sara Castrillón Ceballos. sí. Es la siguiente: ¿qué se espera del informe que se solicita para participar de la especialización? En este caso, asumo es la propuesta que se tiene que presentar como requisito. ¿Qué se espera de esa propuesta, Sí. profe? Pues básicamente, a ver, el objetivo con esa propuesta es darnos cuenta si el estudiante sí sabe en qué se está metiendo. Entonces le pedimos que esboce en 3, 4 páginas lo que podría ser su propuesta de monografía, ¿sí? Teniendo en cuenta que la misma se encaje dentro de los objetivos de la especialización. ¿Y cuáles son los objetivos de la especialización? Pues formar profesionales con capacidad de formular, evaluar y gestionar proyectos públicos o privados en cualquiera de las fases, ex ante o ex post. Entonces, la propuesta puede ser, bueno, yo estoy interesado en formular un proyecto
relacionado con eso. Entonces, se trata de que hables de eso, de qué trata la idea, en qué consiste la idea, ¿sí? Qué tienes claro alrededor de la idea. eh, Básicamente como eso, de que le des un poco de contexto a lo que podría ser tu monografía, aunque no quiere decir ello que esa vaya a ser tu monografía, porque el objetivo, lo repito, es simplemente darnos cuenta de si sabes en qué te estás metiendo. ¿Eh? Básicamente de eso se trata. No es un tema para preocuparse. ¿Eh? Es, de hecho, cuando hacemos la entrevista, es un proceso muy de una conversación entre amigos prácticamente. No es un proceso estresante ni nada. Y revisamos las propuestas de cada uno, les hacemos observaciones de cara a si esa podría ser o no su monografía. ¿Algo más? Profe, no tenemos más preguntas y el señor Iván al parecer no se puede volver a conectar. Entonces, es básicamente eso. Si alguien tiene o desea tomar la palabra, pues también me puede levantar aquí la mano para darle y habilitarle el micrófono. O si alguien tiene alguna otra pregunta relacionada con el tema del conversatorio, relacionada con la convocatoria, con el programa en específico, con mucho gusto. Ah, sí, bienvenido. Voy a darle la palabra a Daniela Costa. Daniela, bienvenida. Daniel, profe Daniel. Daniel, te habilité el micrófono para Hola, hablar en este momento. sí, buenas, ¿me escuchan bien? Sí, Claro que señor. sí. Bueno, yo pertenezco al municipio de Río Negro. Me parece muy pertinente todo el tema mencionado. Realmente hace falta jalonar, atraer esos recursos. En este momento, desde la alcaldía de Río Negro, se está tratando de buscar el tema de una agencia de cooperación internacional con el fin de atraer recursos del exterior, pero no Sí. estamos viendo también la posibilidad de atraerlos desde acá. Ajá. Entonces, es un estudio que me parece muy pertinente para todo el territorio. Ahorita dijeron una frase que de pronto el alcalde de Abejorral nos corrigió antier en la Agenda 2040 de la Gobernación de Antioquia, y es que ya no hablemos tanto del Oriente cercano y Oriente lejano, hablemoslo todo de Oriente antioqueño, que al fin y al cabo todo el desarrollo que queremos es para todo el Oriente antioqueño. Claro que sí. Yo soy administrador de empresas, tengo un MBA en Dirección y Administración de Empresas, y aún así considero que me falta ese estudio, ese acercamiento a la formulación correcta de proyectos y a su evaluación. Pregunto, ¿sería solo a través de la participación? ¿Tiene algún costo la especialización acá en el Oriente? Claro, efectivamente. Daniel, primero, gracias por los aportes y por tu presencia. Eh, sí, la especialización tiene un costo, evidentemente. Hay que inscribirse y la inscripción tiene un costo, pero hemos hecho una revisión de los costos y que valga la redundancia para poder traer la especialización de la manera más módica que pudiésemos, teniendo en cuenta pues todos los temas que hay de crisis. Y entonces hemos bajado la especialización. La especialización en este momento la estamos ofertando en 7 salarios mínimos. Si uno compara otras especialidades, esta especialización en otras universidades, hay unas que la tienen a 11 a 12 salarios mínimos. Entonces es bastante económica. Son dos semestres, pero tener en cuenta que en esos 2 semestres tienes un descuento por ser, si sos egresado de la Universidad de Antioquia, que equivale al 10%, y un 10% también por haber participado en votaciones en las últimas elecciones. ¿Mm? O sea que eso se viene a convertir más o menos fácilmente como en unos 6 salarios mínimos con esos descuentos. Sí, Creo profe, que a es un Daniel precio muy, y a los muy, muy asistentes, competitivo. profe, sí, a Daniel y a los asistentes informarles que la inscripción o el valor de los derechos de inscripción es de 221.600 pesos. Lo que usted menciona frente al valor de la especialización, efectivamente
de acuerdo pues como con esos esfuerzos que se han hecho desde la facultad y desde la universidad, se ha bajado el valor de la especialización a 7 salarios mínimos mensuales legales vigentes para que quienes deseen pues y puedan aplicar a los descuentos, certificado electoral de las últimas elecciones y a nuestros egresados un descuento del 10% también sobre los derechos de matrícula. Entonces, para que estén animados y puedan iniciar este semestre con la especialización, bien sea en Medellín o en el Carmen de Viboral. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si desea tomar la palabra, con mucho gusto. Me pueden levantar la mano, por favor. Bueno, Felipe, Listo, entonces profe. no queda más que volverles a agradecer pues la presencia, decirles que nuestros canales están abiertos, tanto en la unidad de posgrados, allá a través de Felipe o de los otros funcionarios de la unidad de posgrados, o conmigo también se pueden contactar, que con mucho gusto les resuelvo las inquietudes que tengan. Les recomiendo que no dejen pasar esta oportunidad. ¿eh? Es una especialización muy posicionada, está a un costo muy barato, pues muy económico, y se van a hacer a un muy buen programa. Entonces, nuevamente muchas gracias y que estén muy bien. Profe, qué pena. Respondo la última pregunta. Claro que Steven sí. Posada nos menciona, dice, a raíz de la situación, las clases cómo se están dictando. Es Sí. informarle a Steven que las clases se están dictando en el horario para el Carmen de Viboral, viernes y sábados, viernes de 5 a 10 de la noche y sábados de 8 a 4 de la tarde. De 8 a 2, de 8 a 2. En Río Negro estamos de 8 a 2. Sí, creo que es de 8 a 2. De todas maneras, el dato se lo confirmamos exactamente, pero en este momento, dadas las circunstancias, estamos trabajando virtualmente. Muy seguro, este 2021-2 trabajaremos virtualmente el primer semestre y esperaríamos, si las cosas lo permiten, hacerlo presencial el segundo semestre, allá en la sede del Carmen, en los horarios que les está comentando Felipe, que se los confirmaríamos si se comunican con nosotros. Perfecto, profe. Muchas gracias por la claridad. Entonces a Ujú. todos agradecerles mucho la asistencia, agradecer que se hayan conectado, que hayan tomado el tiempo para participar del conversatorio. Al profesor Walter Reina, muchas gracias también por el conversatorio y la ilustración en este tema. A Luisa Echeverri, a Laura Gudelo, a Julie Pineda, muchas gracias por el apoyo. Esperamos seguir compartiendo con ustedes estos espacios, que sigan participando y bienvenidos a la Universidad de Antioquia a todos. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Con mucho gusto, Felipe, gracias a ustedes. Hasta luego para todos. Hasta luego, gracias. Luisa, Hasta muchas luego. gracias. Felipe, muchas gracias. Gracias Mucho a usted, gusto. Hasta Luisa, luego. muchas Que gracias. descansen. Que estén muy bien.